Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Glorificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Precioso Dios, glorioso Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, Señor. Mi alma se regocija. Aún en el cansancio, aún en la incertidumbre, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, te exalto, Padre. Gracias, bendito, gracias, precioso, gracias. Mi Señor santo y verdadero, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, poderoso Dios. Gracias, majestuoso, gracias. En el nombre de Jesucristo, mi alma se regocija, Padre Santo, para vencer la adversidad, Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea, Señor, alabado y todas las naciones conozcan la salvación, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre Santo, Santo. Santo, 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 santo. Aleluya. Esa es la palabra santo, 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 santo. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor. Por eso podemos cantar, Señor. Santo, santo, santo. Mi corazón adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo tú nos puedes sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo tú nos puedes sostener. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame,
Ayúdame, Jesús. Auméntame la fe como a tu siervo Elías cuando no llovió. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides porque polvo soy. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Santo mío. Yo te amo. Yo te amo. Jesús, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo, por amarme a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Demos gracias a Dios, hermano. Por todo demos gracias a Dios. Desde anoche hay un pensamiento en mi mente. Y hoy volvió muy inquieto por ese pensamiento. Y voy a hablar de él. A veces no entendemos, hermanos. Ni siquiera he agarrado la Biblia. Mire, para que vean, lo tengo. La mesa está limpia. La voy a agarrar. Alguien puede decir muchas cosas. No solo una, agarro el paquete. El día de ayer hablamos de... Se me escapa, ahorita lo tenía en la mente también. Aleluya.
Yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que está pasando, hermano. Lo que está pasando en el plano espiritual. El hecho de que nosotros no entendamos o para que no se ofendan, el hecho de que yo no entienda lo que está pasando no quiere decir que lo que está por suceder no va a suceder. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Si pusiéramos atención a lo que Jesús o lo que Dios dice de nosotros, dejaríamos de sufrir, dejaríamos de implementar recursos que no necesitamos, dejaríamos de esperar que alguien físico nos guíe y entenderíamos por qué Dios decidió venir a morar en nuestro corazón. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen. Si entendiéramos eso, entenderíamos también la semejanza. Y si entendiéramos la semejanza, usted no tendría problemas con su esposa. Perdónenme, pero esto nunca. No estoy leyendo, acabo de abrir la Biblia. Si usted entendiera que esa es la imagen de Dios, y si usted como hombre entendiera que usted tiene la imagen de Dios, y que la imagen de Dios no es exclusiva del hombre, porque la imagen también tiene una semejanza. Dios tiene una imagen y tiene una semejanza, más allá va. Jesús siempre usó la palabra, el reino de los cielos será semejante. El reino de los cielos es semejante. Nosotros no alcanzamos a entender, perdónenme, yo no alcanzo a entender la dimensión en la que fuimos creados. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Usted puede leerlo en Génesis 1, 26, 27. Y puede encontrarlo en Génesis 2, 7 y Génesis 5, 2 o 5, 1. Y cuando lo hizo a su imagen, crea una imagen. Una imagen de varón. Y sopla en esa imagen de varón, de tierra, aliento de vida. Miren, hermanos, ¿no han visto muchos evangelistas que andan soplando? Y algunas personas caen, algunos no. ¿Por qué soplan? ¿Quién les dijo que soplaran? Otros ponen el dedo aquí y lo tiran.
¿Por qué lo hacen así? ¿Quién les indica? Otros ni siquiera se atreven porque dicen, es que yo no tengo el don. Otros se van al extremo y empujan. Otros van a tomar clases de cómo hacer que la gente se caiga. Otros hablan lenguas. Otros van a tomar clases de cómo hablar en lenguas. ¿Por qué? Otros echan fuera demonios por el espíritu. Otros van a tomar estudios para aprender a echar fuera demonios. Unos sanan a los enfermos por la palabra o por poner las manos sobre los enfermos. Otros van a tomar estudios cómo sanar a los enfermos. ¿Qué le indica eso? Cuando usted, hermano Ángel, cuando usted, hermana Baldomera, cuando usted, hermano Manuel, hermana Elvia, hermana Lucy, era niña, ¿qué anhelaba ser? Por ejemplo, yo anhelaba ser astrónomo, no astrólogo. Yo miré, cuando fuimos creciendo, yo miré que la mayoría de mis hermanos tenían ilusiones, querían estudiar. Pero la necesidad que había en casa les obligó a salir a trabajar. Y como yo miré que ellos todos tuvieron que irse a trabajar, yo terminé la prepa. Inmediatamente que terminé la prepa, salí a buscar trabajo a la frontera. La frontera nos quedaba a nosotros a 3 horas. Nogales. Y no conseguí trabajo. Y me regresé y empezaba el curso otra vez de las clases. Y en la prepa yo me di cuenta que tenía muchas facultades para dibujar. Y empecé a interesarme por la arquitectura. Y terminé estudiando arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, ¿por qué les digo esto? Cuando estábamos en la universidad, siempre destaqué en la escuela. Pero yo tenía un anhelo desde pequeño. Yo anhelaba, yo soñaba en que conseguiría un terreno grande. Desde joven, perdón, no fue desde pequeño. Y miraba la necesidad porque éramos 12 hermanos.
y uno que mamá y papá adoptaron 13. Y dije yo pensaba, si yo consigo un pedazo de tierra grande, y en ese pedazo de tierra le hago una casa a papá y a mamá, y ellos vivirían en el centro del terreno. Y yo decía, mis 3 hermanos mayores al norte, los siguientes 3 al oriente, los siguientes 3 al sur y los siguientes 3 al poniente. Ese era mi pensar, mi anhelo. Yo jamás había leído la Biblia, pero esa es la disposición del campamento de Israel. En el centro estaba el tabernáculo de Moisés, donde estaba la tribu de Leví. Y 3 tribus estaban al norte, 3 tribus estaban al oriente, 3 tribus al sur y 3 tribus al occidente. Para mí fue una sorpresa muy grande el día que encontré en la Biblia eso. Dije yo, este era mi sueño, este era mi anhelo. Y cuando yo fui a la universidad, mi anhelo era ese, destacar para tener los recursos. Y empecé a destacar. Pero cuando empecé a destacar y fui el primer lugar, en ese tiempo papá y mamá decidieron separarse y yo me enteré. Ya se habían separado en una ocasión. Y eso había marcado mi vida. Por eso anhelaba yo hacer eso, para tenerlos a todos juntos. Cuando yo terminaba sexto, fíjense bien, de primaria, todavía faltaba bastante para que se acabara el ciclo escolar y se separaron papá y mamá. Y todos excepto 2, todos se fueron a Nogales a vivir en un cerro, me acuerdo. Y mi hermano mayor, porque trabajaba en el ferrocarril, y yo nos quedamos, porque estaba en sexto de primaria, para terminar la primaria, nos quedamos ahí en casa con papá. Ahí aprendí obviamente, a guisar los huevos, a hacerme la comida yo solo. Cuando estábamos en la primaria, allí venían mis hermanos, me acuerdo. Mi anhelo empezó a fortalecerse. Y cuando yo era el primer lugar en la universidad, se volvieron a separar. Y eso marcó mi corazón. Dije, no. Yo dije, no se pueden separar. Y dije yo, para eso estoy aquí yo. Yo dije, para eso quiero ser el mejor arquitecto, porque yo no quiero que se separen. Y yo me di de baja de la universidad y me vine al pueblo a decirles que no se debían separar. Y papá me insultó que si quién era yo y qué le importaba y por qué me metía en sus vidas. Con justa razón. Con justa razón.
Y yo les dije que no se separaran, y mi mamá y también. Entonces, yo perdí el sentido de vivir. Porque esa era mi ilusión de vida. ¿Hay alguien en casa? Esa era mi ilusión de vivir. Poder juntar a toda la familia. Poder hacer una casa para papá. Poder hacer una área con alberca, con área de juegos, canchas y alrededor cada uno de mis hermanos. Ese era mi motivo de vida. Y cuando ambos se molestaron y me corrieron, yo perdí la ilusión de vivir. Y perdí la ilusión de vivir y ya no me regresé a la universidad. Dije, voy a meterme aquí en Mexicali. Ya había empezado la carrera de arquitectura en Mexicali. Pero ya sin aliento, sin deseo de vivir, todo se me hizo complicado. Es decir, ¿qué es lo que te mueve? Lo que a mí me movía había muerto aquí. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Pasó un año, yo me quedé en el pueblo y ahí aprendí a hacer lo que hacen todos, a emborracharme, aunque ya me emborrachaba, a tomar. Y un día yo reflexioné en medio de uno, después de una borrachera, y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces le dije a mi novia, quien es ahora mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Le dije, me voy a ir. Me voy a ir de nuevo a la Ciudad de México. Y ahora, si no le importo a mi mamá y a mi papá, me ilusioné con ella de nuevo. Y voy a ser el mejor arquitecto de México. Y voy a triunfar. Pase Cristo. Y un 2 de mayo, un 2 de mayo, ahí voy de regreso a la Ciudad de México. Desde Benjamín Gil a Guadalajara tomamos el ferrocarril, que hacía más de 24 horas. Y de Guadalajara tomábamos un camión a la Ciudad de México. Esa noche, para amanecer, creo que el día 3 de mayo de 1981, yo no podía dormir, eran como las 3 de la mañana. E iba en el vestíbulo del carro del ferrocarril. Se bajaba la escalera, se bajaba una plataforma, se podía parar, cerrabas media puerta y podías ir viendo y podías ir asomándote. Iba yo sin poder dormir y muy muy inquieto. Cuando dije, me voy a sentar un rato porque tenía mucho sueño, pero no me podía dormir. En cuanto me senté,
el ferrocarril empezó a descarrilarse. Y empezó entonces el caos. De pronto el carro donde íbamos nosotros cayó de lado y de pronto veo que se abre un costado de uno de los del carro donde yo voy y se dejan venir sobre mí las llantas, las ruedas del ferrocarril de fierro, unas ruedas como de 1 metro o más, 1,20 de alto, de puro fierro. Veo que vienen derechitas a mí. Y yo simplemente al ver, me hago para atrás, me hago para atrás. Al ver eso que venía sobre mi cabeza, me fui encogiendo, me fui encogiendo, me fui encogiendo, me fui encogiendo hasta que quedé una bolita. Todo mi cuerpo, yo soy alto, todo mi cuerpo se quedó como una bolita abajo del asiento. Creo que eso es lo que le llaman tiriciarse. Allí me quedé. Hasta que quedó un silencio sepulcral. Allí me quedé. Entonces mi cuerpo empezó a desenrollarse otra vez. Y cuando me di cuenta que estaba con las manos y las rodillas puestas, me di cuenta que lo que estaba mojando mis manos era sangre. Y corrían como pedazos de manteca en medio de la sangre. Y cuando me quise poner de pie entre los fierros, mis rodillas hacían así. Y al suelo. Cuando vi que esas ruedas venían hacia mí, en ese instante, hermanos, pasó la película de mi vida, mire, desde que era un bebé hasta el momento que ahí estaba por aquí. En fracción de segundos miré toda mi vida. En fracción de segundos. Como pude me salí y de pronto reaccioné y dije, la gente necesita ayuda, y empecé a ayudar a la gente. No sé cuánto tiempo pasó porque hasta que llegaron los soldados y nos quitaron a la fuerza. Y yo ya me fui a la orilla había un camino como unos 50 metros de la vía del ferrocarril. Ahí fui y me senté. Ahí me olvidé. Me olvidé. No alcanzaba a reaccionar. Quizás precisamente cuando uno no tiene ilusiones, no reacciona. Por eso es tan importante que pongas toda tu atención en Cristo Jesús, no en las situaciones que te rodean, no en tu papá, no en tu mamá, no en tus hermanos, no en tus hijos, no en tu trabajo, no en nada material. Las ilusiones no son materiales. Es la capacidad, esta es la palabra, hermano, que Dios te da para crear las cosas que piensas. Allí nos tuvieron en una escuela. Ahí nos dieron comida hasta el otro día, por la noche. Nos mandaron en camión a Guadalajara. Y los que íbamos a México, hasta la Ciudad de México. Y el camión fíjese bien, hermano, lo que le voy a decir. Iba a 40, iba a 30 kilómetros por hora.
Y en cada curva que daba el camión, la gente empezaba a gritar histérica, por favor, no vaya tan recio, por favor, no. Después de pasar por ese accidente tan terrible, cualquier velocidad nos lastimaba. Hicimos 3 días para llegar a México en el camión. Vi el chofer, gracias a Dios, que tenía paciencia. A 20 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora, 3 días. Imagínense, hermano. De ahí de Guamúchil, Sinaloa. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros hacemos más largo el camino por los traumas que seguimos guardando dentro de nosotros. Porque hemos perdido la ilusión de anhelar lo mejor. Seguimos atrapados en una religión que nos mata, que nos lastima. Y seguimos atrapados allí. Porque nuestra mente se condicionó, como se condicionó la mente de todos los que íbamos en el camión. Nadie puede ir más de lo que podamos soportar, más adelante de lo que podamos soportar. Es increíble cómo retrasamos los procesos, porque vivimos de ilusiones personales. Cuando Dios nos hizo a su imagen, mira, cuando llegamos a la Ciudad de México, llegué a casa de mi hermana donde vivíamos. Cuando yo llegué a casa de mi hermana, después de casi 4 días, a mí no se me ocurrió hablar para la casa. En ese tiempo ya había teléfonos. Me acuerdo que el primer teléfono que tuvimos en casa fue en 1977. Para que vean que no estamos tan lejos. Para que los que están ahora se den cuenta que apenas teníamos teléfonos auriculares y de rodita y había que hacerle así número tras número. Estoy hablando del 77. Ni siquiera se me ocurrió hablar. A ver, ¿qué hace eso? Nos aislamos, hermano. Los traumas nos aíslan y nos quitan la capacidad de crear cosas. Y Cristo Jesús estando en nosotros no puede hacer nuevas todas las cosas. Porque estoy tan preocupado porque me lastimaron y cerré mi corazón. Yo no hablé ni para atrás, o sea, como mis ilusiones estaban rotas. Si mamá y papá no les interesaba, y dije menos a mis hermanos. Entonces, yo me cerré. Le acabé de decir a mi esposa que me iba a ir y por ella, y ni siquiera a ella le hablé. Ellos no tenían teléfono tampoco. Paz y Cristo. Qué triste, hermanos. Que no entendamos que Cristo no es una ilusión, que es una realidad.
Y hay quienes están tan embelesados con Cristo porque tienen una posición y tienen dinero y tienen casa y tienen reconocimiento. Qué triste que vivan por eso y no vivan porque Cristo está en ellos. Y no son capaces de crear cosas nuevas, sino que quieren más y quieren más, como las sanguijuelas, como el Seol. Y 5 cosas más que nunca se sacian de decir, dame, 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 dame. Y de una manera mecánica, yo llegué a casa de mi hermana y cuando me miró mi hermana se espantó. ¿Por qué? Porque creían que yo estaba muerto. No había manera de investigar las cosas como ahora las podemos hacer por medio de las comunicaciones, por medio del internet. Después de 4 días, hubieran dicho, ya llegué. Llegué a casa de mi hermana y cuando llego mi hermana sale y me mira y pega un grito. Me dice, así me decían cuando era pequeño, Lupayo, ¡estás vivo! Y corrió y me abrazó. Y me tocó la cabeza, me tocó todo, me revisó todo el cuerpo. Y gritaba, ¡estás completo! ¿Cuánta gente quedó mutilada ahí? Y pegaba gritos y decía, ¡estás completo! ¡Estás enterito! Paz de Cristo. Nosotros estamos completos, hermano, en Cristo. Pero vivimos como mutilados. Vivimos como si no tuviéramos piernas. Vivimos como si no tuviéramos brazos, como si no tuviéramos manos. No somos capaces de compartir. No somos capaces de ir a buscar al necesitado. No entendemos que estamos hechos a la imagen de Dios. Y que Dios hace nueva todas las cosas. Pero Dios no va a hacer nuevas todas las cosas, hermanos, si no lo dejas estar aquí. El Creador, escucha, decidió hacer criaturas. Decidió hacer su creación que fuera capaz de crear. Por eso lo hizo alma. Dios decidió manifestarse. Y si somos creados a la imagen de Dios, ¿cuándo nos vamos a manifestar como hijos de Dios? ¿Hay alguien en casa? En Romanos capítulo 8, versículo 19, dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tú puedes tener como yo las mejores ilusiones para papá y para mamá.
Y tú te puedes manifestar como hijo, yendo a la universidad y siendo el mejor arquitecto. Y tú te puedes manifestar como hijo escogiendo la mejor esposa. Sí. Pero el anhelo ardiente de la creación no es aguardar que tú seas el mejor arquitecto, que tú seas el mejor esposo, que tengas la mejor esposa, que tengas los mejores hijos, no, sino que te manifiestes como hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad. Yo fui sujetado a vanidad, a tener ilusiones mías propias. No puedo decir que Dios me las puso porque yo no tenía el Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos dice, rompe con todo. Deja padre, madre, hijos, hijas, trabajo, casas, tierras. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme y predica el Evangelio. Por eso el versículo 18, ese fue el primer versículo, hermano, mire qué curioso. Ese fue el primer versículo que me memoricé. Y me lo memoricé, ¿por qué creen? Porque el hombre que me habló, el arquitecto que me habló de Cristo, en su escritorio, en su oficina, él tenía un texto que él mismo imprimió en la computadora y puso Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así como tengo aquí este anuncio, mire, Cristo no quebrará la caña cascada. Así aquel hombre tenía Romanos 8:18. Y el primer texto que yo aprendí y metí a mi corazón fue este. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aguántenme un ratito más, hermano. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, el anhelo ardiente del Creador, el verdadero anhelo que debe estar en las cosas creadas que Dios hizo, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ay, ajá. Que el sol está esperando que usted y yo nos manifestemos como hijos de Dios. Que la luna está esperando que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios. Que las estrellas están esperando que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios. Por eso David decía, ¿qué es el hombre? Para que tengas en memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero empezó su discurso cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿hay alguien en casa? ¿Qué está esperando Dios de ti, hermana Olga? Hermana María, ¿qué está esperando la creación? Cuando alguien se manifiesta como hijo de Dios, la Biblia dice que los árboles dan palmadas de aplauso cuando tú vas caminando. Los cielos se regocijan. Las estrellas tintinean, vamos a decirle así. Porque el anhelo ardiente de la creación, es decir, el Creador puso un anhelo en todo aquello que fue sujetado a vanidad. Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, sino por causa de Dios. O sea, Dios nos permite que nosotros nos ilusionemos con las cosas que vemos. Pero para entender que hay un creador, que no son las cosas que vemos, las cosas creadas. Para que no nos estacionemos en esta vida que es pasajera. Para que entendamos que hay un creador. Nosotros no podemos estacionarnos en una religión, en una institución. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios nos anhela celosamente. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero ¿para qué lo hemos recibido? No hemos recibido el Espíritu del mundo para estar otra vez amando el mundo y los deseos del mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, porque está metido en la vanidad, tiene la vanidad metida. Por eso es que los hombres, aún en la misma religión, se emocionan en la misma vanidad y no entienden que Jesús no es vanidad, que Jesús es real, que Jesús no es ilusorio. Es decir, entonces, ¿qué con esto, hermano? ¿Por qué les dije esto? Porque Dios nos da la capacidad de crear nuevas todas las cosas. Escuche, por amor de Dios. Nosotros hemos perdido el tiempo en una religión y el maligno, que no es creador, que no tiene capacidad de crear cosas nuevas, está usando a la misma gente para crear las cosas que nos van a detener si nosotros no despertamos a nuestra realidad. Porque no amamos al Creador. Amamos nuestra realidad. La realidad de Dios se llama reino de Dios. Mi realidad se llama iglesia, religión. Escucha lo que voy a decirte, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia funciona por su cabeza, no por ilusiones humanas, no por estrategias humanas, no por deseos mundanos. La iglesia funciona porque Cristo es su cabeza. La iglesia que está funcionando es el hombre el que la está dirigiendo. Metidos en su vanidad, metidos en sus deseos, no en los deseos de Jesús, no en la realidad de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vamos creando nuestra realidad. Tú decides crear. ¿Cómo creas? Oye, hermano, yo no. Vas a decir, no, hermano, es que yo estoy... ¿Por qué estás así como estás? ¿Por qué vives como vives? Porque tú creaste tu realidad. ¿Cómo? Tú decides si perdonas o no perdonas. Y cuando tú perdonas, tu realidad es la libertad en Cristo. Porque Cristo te perdona y tú tienes paz de Cristo. No necesitas decir paz de Cristo y llegar, paz de Cristo, hermano. No, hermano. No necesitas llegar diciendo paz de Cristo, porque si tú tienes paz, donde quiera que haya un hijo de paz, va a recibir la paz sin que tú hables. ¿Hay alguien en casa?
Díganme si estoy mal o me regreso y les pido perdón. Tú decides odiar o tú decides amar. Tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. No puedes echarme la culpa a mí, ni puedes echarle la culpa al pastor, porque tú decidiste. Ellos no te pueden obligar a hacer nada, porque son la iglesia y la iglesia no te da cobertura, no puedes vivir creyendo mentiras. La cobertura te la da tu sometimiento a Dios y no a los hombres. Tú estás creando tu realidad. Por eso es que, miren hermano, despierta por amor, ya vasalla, despierta por amor de Dios. Cuando vino el COVID, dijo el Señor, vienen por tu voluntad. Y si ellos toman tu voluntad, ellos te van a crear tu realidad. Por eso todo el mundo corrió tras la vacuna. ¿Hay alguien en casa? Para que voluntariamente tú pusieras la cabeza en la guillotina. Qué fácil es dominar tu voluntad, hacerte depender de lo que ellos están diciendo. ¿Hay alguien en casa? Que si te sales, te vas a ir al infierno. ¿Y cuál es el pretexto, hermano? La sana doctrina. Dígame, ¿qué de sanidad tiene la doctrina? Que si usted no diezma se va al infierno. Que si usted no diezma es maldito. Te están creando una realidad. Y tú dices, ay no, tengo que diezmar. Y como tú concebiste y aprobaste en tu mente que si tú diezmabas, el Señor te iba a abrir las ventanas de los cielos, iba a quitar el devorador sobre ti. Y dime la verdad, ¿no te has dado cuenta que el devorador sigue allí? ¿No te has dado cuenta que las ventanas de los cielos se abrieron después de ese mandamiento? Y que no se abrieron porque diezmabas o porque la gente diezmaban, sino porque a Dios le agradó abrir los cielos y mandar a su Hijo Jesucristo a morir, morir por nosotros y que nosotros muriéramos juntamente con Él. Entonces el cielo se abrió. Y no porque tú diezmabas. Yo, ¿cuándo diezmaba? Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. Cuando nos congregábamos para meterme a una institución donde hay una sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué no es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? ¿Qué no es apartarse sin mancha del mundo? ¿Qué significa ser sano? ¿Qué acaso no es no tener malos pensamientos, una mente sana, una mente limpia? ¿Qué acaso no es dejar las contiendas, las envidias, los pleitos, los chismes, las fornicaciones, todas las obras de la carne? Dígame dónde está la sana doctrina. Hablen, por favor. Atrévanse a cuestionarse por amor de Dios. ¿Qué es lo que estás creando? Dios te hizo con la facultad de crear. Y todo lo que creas primero lo piensas. Por eso en el principio Dios decidió manifestarse. Y Dios pensó
en hacer dos creaciones, una espiritual y una física, un cielo y una tierra. Y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Es decir, he decidido hablar. Y con la palabra creó todas las cosas. Es decir, se rehizo a sí mismo en Cristo. Cuando tú piensas y ejecutas tus pensamientos y dices lo que vas a hacer, estás creando. Por eso es tan importante que cuando tú vas a crear algo, si tú lo publicas con tu boca, va a venir alguien que va a tratar de estorbar lo que tú quieres hacer. Pero si tú lo dices en tu mente y Dios empieza a hacerlo en ti, nadie podrá destruirlo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, porque es el Creador creando a través de sus hijos. ¿Hay alguien en casa? Ese fue el pensamiento y mañana vamos a seguir, porque apenas llegué al punto. Mira, la hermana Esmeralda hace pasteles, crea pasteles. Y tiene una habilidad hermosa de parte de Dios para adornarlos. ¿Hay alguien en casa? Y ese es su sustento. Hay cosas que están aquí en nuestra mente que Dios puso porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero antes de nuestra mente está la mente de Cristo, porque Él nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí están todos los tesoros de la sabiduría. Así que usted tiene sabiduría, usted tiene consejo, usted tiene poder, usted tiene sobre todo, hermanos, gracia y verdad para hacer nuevas todas las cosas, porque todas las cosas que se hacen nuevas son a través de la gracia y la verdad que se llama Jesús. El día que Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre mí, mis pensamientos sobre mis padres cambiaron. Empecé a sentir un gran amor por mi papá y por mi mamá, y el Espíritu me dio entendimiento. Y aunque yo los odiaba, sobre todo mi papá, porque yo le decía al Señor desde pequeño, y yo no, ni al Señor me decía a mí mismo, yo no voy a ser como mi papá. Yo no voy a ser como mi papá. Pero yo no podía, terminé siendo como mi papá. Pero el día que Jesús vino a mi vida, empecé a entenderlo y empecé a comprender que Él, a pesar de cómo me había tratado, Él me amaba. ¿Por qué? Porque era su manera de expresar el amor. Y una compasión vino a mí por mi papá y mi mamá, de tal manera que desde la Ciudad de México yo me vine al pueblo a predicarles a Jesucristo. Y mi mamá recibió a Jesús en su corazón.
Y ella fue la primera en bautizarse en el nombre de Jesucristo. Porque la única iglesia que yo conocía en el pueblo era la iglesia apostólica que había desde que íbamos a la secundaria pasábamos por ahí y nos burlábamos de los hermanos. Y ella se bautizó. Y yo no estaba bautizado en el nombre de Jesucristo todavía. Ahí la llevé y la dejé con un hermano. Ahí fui a un culto por primera vez. Pasaron 2 años después, fui bautizado yo, pero mi papá, Dios lo endureció. Mamá recibió a Jesús y Dios endureció a papá. Y se puso intensa la guerra. ¿Para qué? Para enseñarme que así como amaba a mi mamá, tenía que amar también a mi papá. Yo llegaba a la casa con mi esposa y mis hijos y papá se ponía en la puerta y me decía, ¿a qué vienes? Me decía mi papá, ¿a qué vienes, Satanás? Eres el mismo Satanás, me decía. Desde que trajiste esa religión aquí a la casa, mi esposa, tu madre, dice, se me soltó de las manos. Así me decía. Vete de aquí, Satanás. Y yo me acercaba a él para abrazarlo y me hacía para atrás. Yo te amo, papá. No, me decía, tú eres Satanás. Yo te amo, papá. Vengo a verte. No quiero que me veas. Vete de aquí, Satanás. Está bien, papá, le digo. Si tú no quieres que te vea, no me puedes impedir que vea a mi mamá. Así que como era más fuerte que él, lo empujaba tantito, voy a pasar a ver a mi mamá. Y atrás venían mis hijos y les decía, fíjese bien, mira, aquí vienen los hijos del diablo. ¿Hay alguien en casa? Así le decía a mis hijos. Mis hijos nunca agarraron rencor sobre ellos, sobre mi papá. Jamás agarré rencor sobre mi papá el día que Jesús vino a mi vida. Pero venía mi esposa más atrás y decía, ¡ay, comadre, ¿cómo está? Paz de Cristo. Cuando verdaderamente Cristo está contigo, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Hay alguien en casa? El funeral de mamá fue glorioso, mañana se los comparto. Y como Dios también tuvo misericordia de mi papá. Tú creas tu realidad. Si tu esposo te habla fuerte, ¿por qué te abates? Si tu pastor desportica contra ti, se enoja contra ti, ¿por qué te abates? Si tu hijo se va, ¿por qué te abates? Si alguien tenía padecimientos era David y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué es lo que estás creando, hermano? ¿Qué es lo que estamos creando? Somos creadores por naturaleza, pero tienes que tener cuidado con lo que piensas y con lo que decides hacer. Porque queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal.
Y cuando Dios nos manda a hacer las cosas que no nos gustan, terminamos haciendo el bien. Decide en Cristo, no decidas en ti. Y tú vas a creer una realidad que ya está preparada de antemano, que Cristo la preparó para ti. Mañana continuamos, si Dios nos concede la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sé con todos nosotros. Somos creadores de nuestra realidad que ya fue creada. Vamos a decir que ya fue concebida, porque todas las cosas fueron creadas en Cristo Jesús, ya están creadas. Les bendecimos, hermanos. No dejes que nadie usurpe tu realidad. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mañana es sábado, hermano. Recuerdo que dije que les iba a compensar por los días del ayuno el del sábado. Así que mi conciencia me acusa. Eso es bien importante, hermano. Eso es bien importante. Tú creas la confianza o creas la desconfianza. Tú no creas el amor. Eso, el fruto del Espíritu ya está creado. Amén. El amor se vive. Tú no creas la paz. Tú eres un pacificador cuando llevas a Cristo. Él es el que hace la paz. La confusión está en todos lados, pero tú decides meterla a tu mente y a tu corazón y compartirla. Cuando transmites algo que a ti no te consta, cuando tú hablas de mítotes, pero cuando tú hablas lo que a ti te consta, vives en la verdad. Vives en Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermano Juan Carlos. Hermano Armando, perdón. Hermana Esmeralda. Amén a todos, hermanos. Saludos hasta Milwaukee, creo que sí. Es Milwaukee, gloria a Dios. Les bendecimos, hermanos. Hasta Obregón, hasta Sinaloa, hasta León, Guanajuato, hasta Chicago, hasta Culiacán, hasta donde el Señor nos conceda llegar. Les bendecimos. Amén. Cuídate de ser original. No seas copia de nadie. Recuerda que eres hermano de Jesús. Y si eres hermano de Jesús, tienes el mismo ADN, tienes el mismo linaje. Desde Guadalajara, Milwaukee. Amén. Si eres hermano de Jesús, escucha, Jesús dijo, todos vosotros sois hermanos, tienes el mismo linaje de Jesús. Tienes el mismo ADN de Jesús. ¿Por qué? Porque Él te cubrió con su sangre. Amén.